Pues hoy día vamos a hablar de una enfermedad que afecta a muchas mujeres y que también origina la muerte de un gran porcentaje de ellas, y esto es porque es una enfermedad que no origina síntomas y solamente las presenta cuando ya está en unos estadios bastante avanzados. Hoy hablamos del cáncer de los ovarios y les recuerdo los teléfonos para que usted pueda ya empezar a escribir su consulta: 619-0774, 619-0776, 619-0777, y también tenemos un teléfono por donde usted nos puede mandar un audio a través del WhatsApp con su consulta de manera muy concisa, por favor. Y también tenemos redes sociales. Cáncer de ovarios es el tema de hoy, pero empezamos como siempre hablando de esta pandemia que continúa pues asolando nuestro país y el mundo entero. Hoy en Momento COVID vamos a hablar de las reinfecciones. Patricia García ya está lista para el Momento COVID. Hola amigos, ¿cómo están? Me saco inmediatamente esta mascarilla. Hola Jennifer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y efectivamente hoy día es un día histórico en el país y va a tener que quedar ahí marcado, porque el día de hoy nuestros profesionales de la salud han comenzado a poner el hombro y a vacunarse. Y ellos son el ejemplo para todo el resto de la población, para que no haya miedos, no haya temores y entendamos qué importante es la vacuna. Y justo coincide también con que recientemente en estos días una publicación muy importante, nosotros hablamos la semana pasada acerca de la gestación y el COVID, y hablamos justamente que ya se sabía que el embarazo es un factor de riesgo y que pueden haber problemas con el embarazo finalmente cuando una mujer se infecta, pero resulta que salió una publicación muy interesante en la que justamente lo que dice es que mujeres que se vacunan, lo que hacen es pasan los anticuerpos a su niño, o sea, pasan las defensas al niño, de tal manera que el niño va a estar protegido. Así que bueno que nuestra colega médico con 30 semanas de gestación también se haya vacunado, y eso significa que vamos a poder ser más los protegidos. Así que eso es una noticia súper positiva. Ahora, lo que quería hablar es porque hay muchas preguntas acerca del tema de las reinfecciones. En esta enfermedad y con este virus, casi, yo diría que día a día vamos aprendiendo. Cuando comenzó la pandemia, cuando preguntaban, ¿y uno se puede reinfectar?, lo que contestaban los investigadores es, no lo sabemos, porque hay virus que solamente te infectan una vez y nada más, pero sí hay virus que pueden infectarte una vez y después cambian un poquito o hacen algunas cosas raras y pueden causarte reinfecciones. Desafortunadamente, a lo largo de los meses hemos aprendido que las reinfecciones, o sea, yo tuve COVID y después puedo volver a tenerlo, eso sí pasa y sí existe. Lo que no sabíamos era qué tan frecuente podía ser. Un estudio que ha sido publicado relativamente hace unas pocas semanas, lo que da cuenta es, nos da una idea de qué tan frecuente podrían ser las reinfecciones. Lo que hicieron en el Reino Unido, o sea, en Inglaterra, lo que hicieron fue seguir a profesionales de la salud, médicos, a los que les hacen prueba molecular cada semana, y comenzaron a ver de estos que habían sido positivos, se curaron, luego que los seguían cada semana con prueba molecular, en qué momento volvían a infectarse, ya sea sin síntomas o tenían síntomas, pero tenían la prueba molecular positiva. Y lo que encontraron fue bien interesante. Y esto sirve para la primera ola, ojo, porque de ahí voy a hablar qué pasa ahora. Lo que encontraron fue que más o menos casi un 1% de estos profesionales de la salud se reinfectaron a partir del 6º mes de la primera infección. Entonces, no es tan fácil detectar reinfecciones porque uno no solamente tiene que hacer prueba molecular, hay que secuenciar al virus, o sea, hay que ver su código genético para estar seguros que es diferente al que tuvo primero. Pero ese estudio lo hicieron, entonces eso hizo que la gente dijera, ok, entonces las reinfecciones, 1% no es tan infrecuente. Pero ¿qué ha pasado en la segunda ola hoy en día? Y vamos a llamar a esta segunda ola, que es una mezcla entre el virus regular y las nuevas variantes. Bueno, resulta que las nuevas variantes traen una cosa adicional. Como tienen este superpoder, yo les llamaba de invisibilidad o de escaparse del sistema inmune, estas supervariantes aparentemente aumentan el riesgo de reinfecciones.
y probable, no tenemos el número todavía, pero se estima que debe ser mucho más alto que 1%, y por eso es que tenemos casos como el que ya hemos hablado antes de Manaus, en Amazonas, en el Brasil, con la variante brasilera, y también en Sudáfrica, con la variante sudafricana, en el que las personas que han tenido la infección se vuelven a infectar, y por esa razón las epidemias crecen. Entonces, la moraleja para esto es que tenemos que estar atentos. Las personas que se han infectado antes, muchas se han infectado al comienzo de la epidemia. Pasados 6 meses, su riesgo de infectarse con el virus regular ya es casi del 1%. Pero ahora que hay variantes, el riesgo es mucho más grande y tenemos que seguirnos cuidando así se haya tenido ya la infección. Entonces, nuevamente, la consigna es no bajar la guardia porque, al margen o no de que usted se haya visto infectado, ¿no?, en esta llamada primera ola, usted puede volverse a reinfectar. Tenemos ya una primera consulta. Artidoro nos llama desde Chorrillos. Artidoro, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? Hola, Mi consulta es esto. Mire, doctora, yo quiero saber el virus, cuánto tiempo se queda en la garganta cuando entra por la boca y cuánto tiempo dura cuando entra por la nariz, en la nariz cuánto tiempo, y por los ojos también. Quisiera que me expliques. Muy bien, Artidoro. En realidad, fíjate, los científicos no han hecho una diferencia de cuánto tiempo se queda si entra por uno, por otro o por otro orificio. La gran mayoría de infecciones probablemente se dan a través de la nariz, ¿ok? No tenemos los otros números. ¿Y cuánto tiempo se queda el virus contigo? Se estima que en promedio se queda alrededor de unos 10 a 14 días. Y por eso es que cuando una persona le encuentran COVID, se les dice que tiene que estar en cuarentena 14 días. Después de los 14 días, la mayoría de gente ya no tiene el virus y no infecta. Hay casos muy raros de gente que mantiene el virus en su cuerpo por periodos mucho más largos, pero aparentemente la posibilidad de que ellos se infecten es más baja. Así que 14 días para cualquiera de esos, Artidoro. Perfecto, vamos ahora con otra llamada. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes, señorita. Yo he tenido COVID ya tengo 25 días, ¿no? Ajá. Pero ya hace 10 días que mi saturación no sube, ¿no? Queda en 90, 91. Esa es mi consulta. Carlos, ¿qué edad tienes? Ya hace 49 años. Carlos, ¿estuviste hospitalizado? ¿Te sacaron alguna radiografía? ¿Te vieron? Sí, radiografía que la doctora me dijo, en mi casa me están haciendo mi tratamiento, ¿no? Mis pulmones que estaban afectados un poquito bastante, un poco afectados. ¿No? ¿Y tú eres fumador? ¿Fumas? ¿Tienes algún problema en el pulmón previo? No, para nada. Ya. Ajá, nunca he fumado. Ahora, yo te siento a la hora de hablar bastante bien y eso me tranquiliza, tengo que decirte, ¿ok? Entonces, muchas de las personas que han tenido COVID y desarrollan un problema pulmonar pueden quedar con algunos síntomas respiratorios, inclusive falta de aire, la tosecita. Yo no te siento a ti falta de aire. Yo creo que olvídate de estarte tomando la saturación, primero que nada, ¿ok? Si puedes hacer en tu propia casa algunos ejercicios respiratorios para irte mejorando, que significa, tomas aire, aguantas unos 1, 2, hasta 5 si puedes aguantar y vuelves a botar. Y repites esto 5 veces. Si puedes levantando los brazos, trata de caminar poco a poco para que la capacidad de tu pulmón vaya mejorando. Pero no te pongas preocupado por lo de la saturación. Recordemos que alguno de estos pulsoxímetros podría no estar viviendo tan bien. Lo que hay que ver es a la persona. Entonces, tú suenas bastante bien, ya pasaron los 14 días, ya pasaste la etapa crítica, hay que seguirte viendo. Si siguieras con molestias luego de que acaba toda esta pandemia, seguramente tendrán que, o por lo menos por lo que acabe la cuarentena, probablemente una radiografía de tórax o una tomografía para ver cómo vas, pero yo creo que vas a ir bien. Ejercicio respiratorio y por lo menos un poquito de caminada para que tu pulmón vuelva a reexpandirse y vuelva a funcionar bien. Perfecto, vamos con otra consulta, la leemos rápidamente del Facebook. Muchas gracias, Carlos, por llamar. Vamos a leerla. María Peralta pregunta, las personas que ya hemos tenido COVID y enfermedades preexistentes, ¿vamos a recibir la vacuna? Esa es una constante en las preguntas, Pati. Perfecto. Vamos a comenzar por la parte de atrás. Enfermedades preexistentes. Me imagino que a lo que se refiere es enfermedades como, por ejemplo, hipertensión, diabetes. Fíjense, esas enfermedades o enfermedades pulmonares
son las que hacen a la gente más vulnerable y que pueden hacer COVID más severo, y con mayor razón sí deben ser vacunadas de todas maneras. ¿Qué hay con las personas que han tenido COVID antes? Tal como estábamos hablando anteriormente, las personas que han tenido COVID pueden volver a hacer la infección porque existe la reinfección. De modo que sí deben vacunarse. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la respuesta que mi cuerpo hace, la respuesta inmune cuando tengo una infección natural, con respecto a la respuesta que mi cuerpo puede dar cuando tengo una vacuna? Bueno, la respuesta de inmunidad natural es mucho más baja. La respuesta de la vacuna es mucho más alta, de tal manera que con la vacuna yo podría protegerme y me debo proteger contra la infección. Así que la respuesta es: personas con enfermedades de fondo deben vacunarse y personas que han tenido COVID anteriormente también. Muy bien, buenísimo. Cintia, gracias por llamarnos. Llamas desde Santa Anita. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, buenas tardes, doctora Patricia. ¿Cómo estás? Yo quería hacer una pregunta en relación a una recomendación que he escuchado de prevención, que era sobre este enjuague, que era tipo el Periodeid, algo así, tipo Listerine, que me han dicho que cuando uno sale y regresa, es bueno hacerse ese enjuague para que no te quedes con el virus en la boca, porque dicen que cuando ingresa y digamos que si te haces este enjuague va a haber menos carga viral. Ya. Algo así me han dicho. Gracias por la pregunta. Los mágicos enjuagues, que hay de todo, ¿ah? Hay con sal, hay con agüita con ajo, he escuchado con hinojo y también lo he escuchado con productos como clorexidina u otros, ¿ok? No hay evidencia firme que eso te vaya a proteger, para nada. Para lo que lo han usado algunos investigadores es para tratar de reducir la producción o la cantidad de virus supuestamente en personas que ya están infectadas, para reducir la transmisión dentro de la casa. Pero tampoco los datos son muy exactos. Entonces, no te va a hacer daño hacer unas gárgaras, pero esa no es la forma de protegerte. Y no se vayan a desesperar, porque hay gente que me ha llamado y me dice: doctora, resulta que la persona que estaba al costado en el bus conmigo estaba tosiendo, y he llegado a mi casa y me comenzó a hacer gárgaras con agua con sal, con todas las aguas que ha podido, para matar al virus. Bueno, eso no va a funcionar. Lo que uno tiene que hacer de antemano es prever cómo me voy a proteger. Mi máscara bien puesta, inmediatamente si alguien se acerca mucho, por favor, el 1,5 metros, ¿ok? Y si veo que el micro o el transporte está o algún sitio está lleno de gente, me alejo porque tengo que evitar el contagio. Las gárgaras no es que, mira, los virus no están ahí flotando para que uno simplemente se los lleve con las gárgaras. El problema es que el virus muy rápidamente puede pegarse a las células, se introduce y causa la infección. Muy bien, solo para recordar, transporte público, obligatorio el uso de la mascarilla y de la careta facial. Vamos hasta Surquillo. Irma, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu consulta? Buenos días, gracias. Quería hacer una consulta sobre la vacuna. ¿De acuerdo? Yo no tengo COVID ni tampoco he tenido. Tengo 70 años. Muy bien. Desde niña he sido súper alérgica, soy alérgica a las penicilinas, a las ampicilinas, a todo eso desde muy niña. Y siempre he tenido cuadros así fuertes de alergia que me han llevado a veces al hospital de emergencia. Hace 4 meses también me dio un coma diabético siendo no diabética por haber comido bastante dulce en un restaurante que estuve, comí y me hizo daño. Entonces, a veces cuando voy a caminar ahora que estoy yendo al parque, que no iba, doy vueltas y ya más o menos estaré una semana y siento que soy alérgica al aire, al ambiente. Ya, Irmita. ¿Y tu pregunta, Irma? ¿Debo vacunarme? Yo pienso no vacunarme, ¿no? Pero Irmita, gracias. Ya que su programa es tan... bueno, le tengo fe y me gusta su forma de cómo se expresa y todo eso, y nos da seguridad. Yo quería preguntarle si debo o no vacunarme. Gracias, Irmita, por tu confianza, por tu pregunta y por explicar todo esto, porque me permite explicarle a las otras personas que tienen temores. Primero, por tu edad,
por la edad que tienes, tú tienes mayor riesgo de infectarte. Y la vacuna sería lo que debiera protegerte. Ahora, felizmente que existen varias vacunas que están saliendo. Hoy día estaba revisando, ya hay 15 diferentes tipos de vacuna que inclusive ya presentaron todos sus expedientes a la Organización Mundial de la Salud porque ya mostraron ser efectivas y seguras. Entonces, hay una de las vacunas que no se recomienda para pacientes que tienen historias de alergias severas porque han dado en algunas circunstancias han traído problemas. Pero sin embargo, lo que hay que ver es, porque personas de la tercera edad como tú van a estar en la segunda fase de la vacunación. Primero vamos a vacunar a todo el personal de salud y al personal básico que se necesita para todas las vacunaciones. Entonces, va a ser bien importante que cuando tú te acerques al centro de vacunación les cuentes tu historia, de tal manera, por ejemplo, vacunas como la vacuna de Sinopharm, que es esta vacuna de virus, atenuado o virus inactivo, tienen menos riesgo, mucho menos riesgo para personas alérgicas. Y yo, si tú fueras mi mamá o fueras una persona muy cercana y siendo mi televidente y confiando en nosotros, yo te la recomendaría. Pero hay otras vacunas que no. Entonces, lo importante va a ser, sí es la salida para cuidarse la vacuna. Pero en el momento que vayas al centro de vacunación, infórmales que tienes este tema de alergia, de tal manera, que es otra cosa que también se hace, es se observan a los pacientes una vez que reciben la vacuna, durante unos 10 o 15 minutos para evitar problemas. Tengo que contarte que prácticamente en los estudios que se han hecho aquí en el país no se ha visto ese tipo de reacciones tampoco. O sea, ni se reportan ni se han visto aquí. Vamos rápidamente a otra consulta antes de terminar este bloque. Tenemos a Camila que nos llama desde Villa María del Triunfo. ¿Cómo estás, Camila? ¿Cuál es tu consulta? Hola, ¿qué tal? Tengo una consulta porque soy paciente de psoriasis leve, y quería saber que como esta enfermedad está relacionada con el sistema inmunológico, somos nosotros los pacientes de psoriasis personas que somos más vulnerables si es que nos da el COVID-19. Gracias por tu pregunta. En realidad, si tienes una psoriasis leve, probablemente tu riesgo al COVID no está muy aumentado. Sin embargo, no hay muchos datos. A los datos me voy a tener que remitir. No hay muchos datos con todas las diferentes enfermedades que conocemos. En general, lo que se dice es que si un paciente tiene algún problema inmunológico o está recibiendo esteroides, o sea, corticoides, especialmente por boca, su riesgo es mayor. Yo creo que igual como cualquiera de las personas, vulnerables o no, yo sí te recomendaría que tú te cuides, definitivamente. Desafortunadamente, no está considerado, hasta donde tengo entendido, psoriasis como tal, como una de las indicaciones de enfermedades vulnerables, pero hay algunas cosas que se están revisando dentro de la guía de vacunaciones para ver qué casos van a subir en la lista para prioridades. En todo caso, tienes que seguirte cuidando. Si usas esteroides o corticoides orales, tienes más riesgo porque eso también baja tu sistema inmune. Vamos a seguir respondiendo las preguntas, seguramente que van a ir apareciendo cada día más. Llámenos, nos mandan por las redes. Nuestra intención, de verdad, es tratar, así como decía Irma, de que se sientan más seguros para que puedan tomar las mejores decisiones, porque cuanto más gente se vacune en el país, más gente va a estar protegida. Todos vamos a estar protegidos. Y para eso se necesita estar bien informado con la ciencia y evidentemente con los especialistas. Así que recuerde que Momento COVID va todos los días en Cuerpo Médico en los primeros minutos, donde también pues la doctora Patricia García absuelve todas sus consultas en relación a la pandemia. Ahora sí, vamos a entrar ya de lleno al tema de hoy en Cuerpo Médico. Vamos a hablar de una enfermedad silenciosa que lamentablemente sigue afectando a muchísimas mujeres y que lamentablemente no presenta síntomas hasta cuando ya es un cuadro bastante grave. Hoy hablamos del cáncer de los ovarios. Vemos una nota y entramos ya de lleno con los especialistas y sus preguntas. El cáncer de ovario es la principal causa de muerte debido a cáncer ginecológico en Europa y en Estados Unidos. En el 2018, la tasa de porcentaje de incidencia a nivel América del Sur fue de aproximadamente 6.2 por cada 100.000 mujeres.
Ahora, en el Perú, y según el registro de Lima Metropolitana del 2004 al 2005, el cáncer de ovario es la octava neoplasia más frecuente y la segunda neoplasia ginecológica después del cáncer de cuello uterino. El INEN registró más de 140.000 casos nuevos de cáncer entre el 2000 y el 2014, de los cuales más de 89.000 fueron mujeres, y aquí viene el dato, más de 2.800 fueron cáncer de ovario. Toda esta información según el INEN y la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Los ovarios son las glándulas que tenemos las mujeres y que producen los óvulos para la reproducción. Entonces, los óvulos se desplazan desde los ovarios a través de las trompas de falopio hacia el útero, donde el óvulo fertilizado se establece y se desarrolla en un feto. Debemos mencionar que existen tres tipos de cáncer de ovario: carcinoma epitelial, que representa entre el 85 y el 90% de cánceres de ovario, tumores de células germinales, que son un poco menos frecuentes, y los tumores de estroma, que son menos frecuentes aún. De estos tres mencionados, el cáncer epitelial es la principal causa de mortalidad por cáncer ginecológico, y esto se debe a que la mayoría de los pacientes se diagnostican en una etapa ya avanzada de la enfermedad. Sin embargo, y a pesar de estos datos, la causa de cáncer de ovario continúa sin conocerse con precisión. Igualmente, lo que sí se conoce es la relación del cáncer de ovario con algunos factores hormonales y factores relacionados con la reproducción. Asimismo, las mujeres que no han tenido hijos tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. En cambio, el riesgo de padecer cáncer de ovario disminuye en aquellas mujeres que han empleado anticonceptivos orales. Esta información brindada por la Sociedad Española Oncológica Médica. Finalmente, amigos de Cuerpo Médico, es de suma importancia estar atentos a esta información y a información relacionada, así como evitar los factores de riesgo, que son los antecedentes familiares, cuidar el peso y los hábitos de alimentación, así como la actividad física, y no dejar de realizarse chequeos anuales y preventivos. No dejaremos de repetir que la prevención siempre traerá consigo salud. Muchísimas gracias. Muy bien, prevención y salud, siempre lo decimos. Vamos rápidamente a presentar a los especialistas que el día de hoy van a responder todas sus consultas. Estamos con el doctor Carlos Urrutia Romero, especialista en oncología ginecológica del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, y también con el doctor Manuel Álvarez Larraondo, director ejecutivo del Departamento de Cirugía Ginecológica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN. A ambos, bienvenidos, y ya tenemos una primera consulta que llega con Noelia. Noelia, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Cuál es tu pregunta? Noemí, perdón. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas Cuéntanos. tardes. Muchas gracias por la respuesta de antemano. Sí, tenía una pregunta. Yo tenía ovarios poliquísticos hace muchos años, y después con tratamientos y todo me dijeron que tenía endometriosis. Y me dieron tratamiento y me dijeron que si no quedaba embarazada, pues me tenían que operar ya. Me casé, tuve mi hija, y ahora otra vez he vuelto con esos los dolores al mi periodo, y otra vez me han salido ovarios poliquísticos. ¿Puedo tener a la larga este cáncer de ovarios? Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Noelia. Doctor Urrutia, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué orientación podemos darle a Noelia? Bueno, ante todo, agradecerles por la invitación, y la pregunta es muy común que hacen algunas pacientes que acuden a la consulta tanto en el hospital o en otros lugares, en el consultorio privado. Sobre lo que menciona la paciente, si el diagnóstico es síndrome ovario poliquístico, una vez que la paciente tiene el diagnóstico de ovario poliquístico y endometriosis, el síndrome ovario poliquístico, el diagnóstico es para siempre. Quiere decir, si la paciente nace o se diagnostica a temprana edad el diagnóstico de ovario poliquístico, la paciente va a tener esta enfermedad. Esta se considera una enfermedad crónica, es decir, que siempre la va a tener. Claro está que la va a controlar por momento, y esto generalmente ocasiona ciclos anovulatorios, trastorno de la regla, que esto de aquí se puede controlar bajando de peso, dieta, ejercicios y anticonceptivos orales que es parte del tratamiento. La paciente a lo largo de su vida va a poder controlar la enfermedad, pero existen etapas, episodios en las cuales no va a poder hacer, y por lo tanto nuevamente va a reaparecer la enfermedad. Si no controlamos el síndrome ovario poliquístico, a la larga va a producir trastorno de la fertilidad, como la paciente mencionó, tuvo problemas de la regla,
también puede ocasionarte también el síndrome, la endometriosis que ha mencionado también la paciente, y también a lo largo de la vida, uno cuando tiene 50, 60 años, puede afectarle lo que es el sistema óseo, el sistema metabólico, en otras palabras, también el corazón. También predispone a las pacientes a lo largo de su vida para hacer la ACV. Entonces, este diagnóstico, sí, realmente puede ocasionarte un trastorno de la fertilidad y por lo tanto estimular inadecuadamente al ovario y ocasionarte pues, factor de riesgo para un cáncer de ovario. Y también la endometriosis de por sí ya es un factor de riesgo para cáncer de ovario. En esos casos, doctor Urrutia, entonces es solamente un chequeo preventivo anual. Siempre, toda mujer tiene que hacerse su control preventivo anual, siempre. Muy bien. Perfecto. Tenemos otra consulta que nos viene desde Arequipa también, y es Ángela. Angelita, ¿estás ahí? Sí, doctora, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu consulta para Mi nosotros? consulta es la siguiente. Durante mi periodo, que es bien largo, me duele mucho los ovarios, como si fueran unas punzadas internas, pero muy fuertes, que no me dejan antes, durante y después. Y a veces me baja, pero como arenilla, café. Entonces quería saber si eso es un atenuante para tener cáncer o qué es lo que me está pasando. Muchísimas gracias. Ok, perfecto. Y la consulta es para el doctor Manuel Álvarez. Bienvenido, doctor. ¿Qué le respondemos entonces a Ángela? Bueno, buenas tardes. Yo creo que la paciente tiene que tener una evaluación ginecológica. Yo le plantearía como primera posibilidad una endometriosis, que es una mujer joven. La endometriosis es muy característica de dolor pre y en la regla y post-regla. Es una enfermedad muy común en mujeres jóvenes que ocasiona lo que se llama dismenorrea, dolor en la regla. Hay que evaluarla, ver esa posibilidad diagnóstica. Tiene que controlarse y tiene que tener tratamiento. Como dijo Carlos, podría ser una endometriosis y la endometriosis es una enfermedad crónica que amerita seguimiento y su relación con el cáncer está muy baja. O sea, los estudios que se han hecho, hay unas teorías que lo consideran en relación con cáncer, pero con muy poca frecuencia. Okay. Yo le recomendaría una evaluación clínica, ginecológica, análisis, imágenes y determinar cuál es el diagnóstico de la molestia que tiene. Perfecto, doctor. Entonces, Angelita, necesitas un chequeo ginecológico y ya lo dijo el doctor. O sea, necesitamos las mujeres hacernos al menos un chequeo anual para ver una serie de cosas y en tu caso podría ser una endometriosis. Vamos rápidamente ahora hasta Surco. Rosana, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cuál es tu consulta para el doctor Urrutia? Buenas tardes, doctor Urrutia. Mi nombre es Roxana y yo tengo 54 años. Yo tengo un útero miomatoso, nunca tuve dolor, tampoco tuve anemia y me dijeron que el más grande era tamaño de un limón. Mi pregunta es, doctor, si con el tiempo esto se podría convertir en cáncer o qué complicaciones podría tener yo más adelante o debería operarme. Gracias. Es una pregunta también muy frecuente que nos preguntan nuestras pacientes continuamente. Los miomas, por definición, son lesiones de tipo benigno que dependen de hormonas. ¿Qué significa esto? Que si la mujer deja de arreglar, no debería crecer. Si esta lesión, que entre comillas es catalogada como un mioma, en los controles anuales se ve que la paciente se ve que el mioma está aumentando de tamaño o le está ocasionando molestias, dolor o sangrado, pues tiene que tener una evaluación que posiblemente tenga que extraerse estas lesiones. Doctor Urrutia, ¿el hecho de que una mujer no haya gestado ni una vez es un factor de riesgo para el cáncer de ovarios? Sí, todo aquello, como los libros de la oncología nos enseñan, todo órgano está hecho para funcionar. Y si no llega a completar su función es porque es inmaduro. En otras palabras, todo órgano inmaduro también predispone a un cáncer. El hecho de no gestar significa que los órganos reproductores no han madurado. Y esto es un factor de riesgo. Buenísimo. De eso y más vamos a seguir conversando. Hacemos una pausa. Hoy estamos hablando de cáncer de los ovarios y regresamos con más de sus consultas. No se muevan.
Hoy en Cuerpo Médico estamos aprendiendo más y también cómo prevenir el cáncer de los ovarios, y vamos rápidamente con una consulta. Llega a través de WhatsApp y es el doctor Álvarez quien responde esta pregunta de Joana. Dice: he tenido varios tratamientos por infertilidad, me realizaron estimulación ovárica, es cierto que por ello tengo más posibilidad de tener cáncer de ovario, no tengo hijos y tengo 44 años. ¿Qué orientación podemos darle a Joana, doctor Álvarez? Una de las características del grupo de alto riesgo en cáncer de ovario es la ausencia de hijos. La teoría de la ovulación permanente, que causa cicatrices en el ovario que pueden en algún momento generar neoplasia, esa es una teoría no demostrada, pero lo pone a las mujeres que no han tenido hijos o que no pueden tener hijos en ese grupo de riesgo. Si es que no tuviese hijos, tendría que hacer la recomendación clásica de todos: contrólese anualmente con un chequeo que incluya evaluación pelviana, imágenes, para determinar cuál es el comportamiento de los ovarios. Doctor Álvarez, y en el hecho preciso de Joana, que se ha sometido a varias estimulaciones ováricas por un proceso de infertilidad, ¿podría tener más riesgo de contraer en algún momento cáncer ovárico? La estimulación hormonal en algún momento podría causar mayor riesgo de cáncer de ovario. Por eso se recomienda su seguimiento. Pero hay que tener en cuenta que si el hecho de estar en un grupo de riesgo no significa necesariamente que le va a dar ese cáncer. Lo pone como mayor riesgo nada más de contraer la neoplasia, pero no significa que alto riesgo es igual a la presencia de cáncer. La recomendación final sería: contrólese. Si no va a poder tener bebés, contrólese anualmente. Es lo que queremos nosotros hacer, que las mujeres se empoderen de su control anual ginecológico para encontrar neoplasias ginecológicas. Claro, y es importante reconocer quiénes podrían tener esos factores de riesgo para que estén mucho más alerta a la prevención y a los controles. Ahorita nos acaba de mandar Rosa Bernal un audio por WhatsApp con su pregunta. Escuchemos, por favor. Aló, doctora, buenas tardes. Mi consulta del día es de que a mí hace 4 años me operaron porque tenía tumores en los ovarios. Me llegaron a extirpar la mitad de ambos ovarios y me sacaron también la trompa derecha. Mi consulta es: ¿soy propensa a tener cáncer de ovario? Tengo 30 años y me operaron cuando tenía 26 años. Gracias. Muy bien, doctor Urrutia, ¿qué podemos decirle a nuestra televidente? Pues tenemos que mencionarle, bueno, según la teoría del cáncer de ovario, muchos de ellos se originan en la trompa. Entonces, si la paciente ya se ha retirado una trompa, el factor de riesgo para cáncer de ovario se disminuye. Pero tenemos que tener en cuenta también que la paciente no ha tenido hijos todavía, ¿verdad? Entonces, esta también la somete a un factor de riesgo para cáncer de ovario. Muy bien, vamos a otra consulta. Tenemos a Karin, nos llama desde ATE. Karin, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes, doctores de Cuerpo Médico. Gracias por la respuesta que me puedan dar. ¿Cuál es tu consulta? Mire, yo hace 2 años he recibido tratamiento hormonal a raíz de que tengo un mioma en el útero. Ahora estoy con 53 años y no sé si es factor de riesgo para tener cáncer de ovario, ya que mi mamá le extirparon el útero hace 9 años por células cancerígenas, decía, o neoplásicas, creo, de la cervix. No sé si soy candidata a ese tema. Muy bien, muchas gracias, Karin. Doctor Álvarez, ¿qué orientación le podemos dar? El fibroma uterino es una lesión benigna del cuerpo uterino o del cuello uterino, es propia del útero. Muy raramente hay fibromas en el ovario. No tiene un tratamiento hormonal conocido que uno haga desaparecer un fibroma con tratamiento hormonal. El hecho de tener una madre con cáncer de cuello uterino a la cual se le operó no es un requisito o no lo coloca a la hija en riesgo de cáncer de ovario. No tiene ninguna relación desde el punto de vista genético, familiar, hereditario, cáncer de cuello uterino con cáncer de ovario.
La recomendación es, si tiene una lesión de fibroma, que lo controle. Y el médico, el facultativo, determinará, de acuerdo a las características de ese fibroma, si es para tratamiento quirúrgico o para observación. El riesgo de una mujer, como lo describe la señora, es igual que el riesgo de cualquier mujer normal, es 1. Ok, perfecto. Y como siempre, seguimos recomendando los chequeos anuales para que se pueda prevenir en cierta forma los problemas. Tenemos una llamada que nos viene desde Chancay y es Margarita. Margarita. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Margarita? ¿Cuál es tu consulta? Bien, agradezco de antemano la respuesta. Mi consulta es que hace 20 días me he hecho un chequeo de control preventivo anual ginecológico. Entonces me detectaron un quiste simple que dice aquí en el ovario izquierdo que mide 43 por 36 mm. Entonces a mí nunca, tengo 38 años, nunca me han detectado ningún tipo de quiste. El ginecólogo me dijo que esto es nuevo, ¿no? Tengo una hija de 5 y de 2 años. Y hace 2 años estoy volviendo a usar el método anticonceptivo que va en el brazo. Entonces el doctor me dijo que vuelva después de 3 meses para revisar este quiste a ver si ha crecido o no, que no me puede dar ningún método, unas pastillas anticonceptivas para disolver este quiste. Entonces, porque ya tengo, como vuelvo a decir, un implante, ¿no?, de método anticonceptivo en el brazo. Entonces, mi preocupación es que si yo, por ejemplo, voy después de 3 meses y este quiste crece y como todavía me falta 1 año para retirarme este método anticonceptivo, entonces yo quisiera saber pues qué me recomienda el doctor, si me quito el dispositivo que tengo en el brazo para poder tomar pastillas anticonceptivas o tengo que esperar a ver que me evalúen si ese quiste ha crecido. Perfecto, vamos a ver qué te recomienda el doctor Urruti entonces. Doctor. Concuerdo con la indicación de su médico tratante, que debe vigilarse y controlarse los 3 o 4 meses. Ok. Todavía no recomiendo todavía retirarse el implante. Ok, entonces hacer el chequeo en 3 o 4 meses y consultarlo con tu médico tratante. El doctor está coincidiendo. Vamos rápidamente a otra consulta. Elena, ¿cómo estás? Gracias por llamarnos. Nos llamas desde Arequipa. Muy buenas tardes. Hola. Disculpe la pregunta, tal vez. Verá, yo hace 6 años tuve a mi bebé. Me dijeron de que al nacer mi bebé me dijeron que tenía placenta previa con agretismo. Ahora, ya pasó 6 años y estoy buscando nuevamente embarazo. Y el médico me dice que uno de mis ovarios está relativamente inflamada y no sé si se deba a la placenta previa que tuve anteriormente o si soy candidata a tener cáncer, ¿no? ¿Qué edad tienes, Elena? Tengo 32 años. 32 años, muy bien. Doctor Álvarez, ¿qué orientación podemos darle a Elena? El problema de la placenta previa es un problema obstétrico que terminó con la gestación. No tiene nada que ver con la relación, con la inflamación teórica del ovario. ¿A qué le llamamos inflamación? Esa inflamación debe ser controlada. Tiene 32 años, no está en el grupo de edad de cáncer de ovario, que está más o menos a los 60 y algo de años. Creo que tiene que confiar en su ginecólogo, que le evalúe ese problema que le encontraron en el ovario y que si se soluciona, pues tiene toda la oportunidad de gestar, ¿no? 32 años. Muy bien. Tenemos otra llamada que nos viene desde Huánuco. Nos están llamando de todas partes del país realmente. Es Lupita. Lupita, ¿estás ahí? Sí, señorita doctora, buenas tardes. ¿Cómo está, Lupita? ¿Cuál es tu consulta? Sí, no me vacuné contra el cáncer y tuve relaciones. Sí o sí llego a tener el cáncer. Lupita, ¿qué edad tienes? 20. 20. ¿Estás refiriéndote a la vacuna contra el virus del papiloma humano? Sí, señorita. Ya, y estás preocupada por el cáncer de cuello del útero. Si no te vacunaste y has tenido relaciones, podrías tener cáncer de cuello del útero. Esa es tu pregunta. Ajá, sí, señorita. Vamos a ver qué te explica el doctor Urrutia, tratando de diferenciar un poquito también, que ahorita estamos hablando de otro tipo de cáncer, pero creo que es importante su pregunta. Lo que hace la vacuna es disminuir la probabilidad de que ocurra precáncer y por lo tanto la evolución de
la probabilidad de que ocurra cáncer, pero no es algo inmediato, es algo a largo tiempo, desde que llega el virus hasta que produce cáncer generalmente pasan 10 a 12 años. Existe bastante tiempo para hacerse su chequeo. Si la paciente no se ha vacunado o tuvo relaciones, pues tiene que pasar control periódico anual nada más. Ok, y ahorita estamos hablando, para diferenciar un poquito, la vacuna previene el cáncer de otra parte de los órganos de la mujer, del cuello del útero. Ahorita estamos hablando de otro organito que se llama el ovario, pero sí sería importante, como dice el doctor, que tengas tus chequeos periódicos y que te cuides. Sobre todo eso. Vamos a la otra consulta, a Los Olivos. Dianely, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, Hola. señorita. Cuéntanos. Lo que pasa es que sufro de muchas infecciones urinarias. Y hace 2 meses comencé a tener una picazón externa. Me fui al ginecólogo, me dio unas cremas, pero no encontró nada, dijo que todo estaba normal. Y me puse las cremas, casi 2 semanas estuve sin nada, sin picazón, nada. Y otra vez ha regresado, pero más fuerte. O sea, me sobo con mi ropa interior y a veces me hago sangrar y no sé, de repente es cáncer de útero o de ovarios, no sé. Muy bien, Dianely. Vamos a ver qué orientación te da en todo caso el doctor Álvarez, pero de por sí, ¿no? Lo que sugeriríamos en todo caso, modestamente, es que tendrías que regresar con el especialista. Pero vamos a ver qué orientación te da el doctor Álvarez. Doctor. Estoy de acuerdo con usted. Requiere una reevaluación del punto ginecológico, de repente un cultivo de secreción vaginal y la terapia conveniente, ¿no? Estas molestias no tienen nada que ver con cáncer de ovario, probablemente sea un problema infeccioso o inflamatorio, ¿no? Perfecto, muy bien. Aquí está Dianely, a acudir nuevamente con el especialista, que es el que va a ver ahí, ¿no? Qué es lo que está pasando en esa zona y te va a dar el tratamiento indicado. Y ojo, el médico es el que tiene que darte de alta, tú no te puedes dar de alta solita. Así es, y tenemos otra consulta, viene desde Bellavista y es Yoli. Yoli, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, señorita. Adelante. Buenas tardes. Mi pregunta es que si en las niñas, ¿desde qué edad se puede desarrollar el cáncer del cuello uterino? ¿Y cuáles son los cuidados esenciales que se debe tener para evitar que tenga cáncer? Ok, perfecto. Al doctor Urrutia. Ahorita estamos saltando un poquito al cáncer de cuello uterino, pero es un cáncer importante también en la mujer. De acuerdo al tipo de agente que ocasiona el cáncer de cuello uterino, existen varios agentes. El más frecuente es el virus del papiloma humano, que generalmente por frecuencias, generalmente es más de 21 años en adelante. Existen otros tipos histológicos, como los sarcomas de cuello uterino, que se pueden presentar en mujeres más jóvenes, pero son extremadamente raros. Perfecto. Y una de las formas de prevención, especialmente para las niñas, es la vacunación con la vacuna contra el virus del VPH o del virus del papiloma humano. Y las niñas, aquí en el país, esa vacunación es gratuita para las niñas en 5º grado. Entonces, una de las formas de prevención para las niñas es vacunarlas y requieren sus 2 dosis. Y si ya una mujer no se vacunó, una de las formas de prevención es acudir a sus controles anuales en los que les pueden hacer ya sea las pruebas moleculares contra el virus o el Papa Nicolau. Muy bien, vamos a otra consulta. Mónica, ¿cómo estás? Nos llamas desde el RIMAC. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Hola. Quisiera saber si una persona ya tuvo cáncer, en todo caso al útero, y ya se lo extirparon, puede volver a tener cáncer a otra parte de su cuerpo. Y también si ya a otra persona con 40... en todo caso al útero. 40, perdón, Mónica, no te escuchamos bien, ¿con 40? Tiene 40 años, le quitaron el útero, pero tiene los ovarios. ¿Puede tener cáncer a los ovarios en todo caso? Bien, muchísimas gracias, Mónica, qué buena pregunta. Doctor Álvarez. Claro, si una persona ha tenido cáncer al cuello uterino o al útero, puede ser cualquier tipo de cáncer en otra parte de su cuerpo, no le excluye. Cada órgano que tenemos puede producir un cáncer. Si una persona tiene 40 años y ha sido extirpada del útero por cuestiones X, el hecho que tener los ovarios puede desarrollar un cáncer de ovario. Todo depende del grupo de riesgo en la cual se encuentra. Si tiene factores de riesgo, pues tiene más chance de desarrollar cáncer de ovario, ¿no?
Todo depende de sus factores de riesgo. Sí, y a pesar de que a veces no nos guste, tenemos que seguir pensando en lo importante que son los chequeos anuales. Así ya haya sido tratado, ya haya habido, le hayan extirpado el útero, porque quedan algunos órganos que, como los ovarios, que podrían causarnos problemas, pero uno reduce el riesgo con los chequeos. Perfecto. Entonces, tenemos otra llamada que viene desde Puno. Carmencita de Puno. Carmen. Sí, aló, buenas tardes. Le estaba llamando para hacerle una consulta. Adelante. En el 2017 me han detectado que tenía una displasia leve atípica y me dijeron que puede ser un papilón. Eso quería consultar si puede producir un cáncer, algo. Muy bien, doctor Urrutia. La displasia leve o ninguno o infección por virus humano no es un precáncer, es una infección viral y lo único que requiere es vigilancia nada más en el tiempo. No requiere tratamiento. Lo mismo no predispone a un cáncer de ovario. Perfecto. Y lo que requieres hacer, tal como lo has hecho anteriormente, es tu chequeo y los chequeos de acuerdo como te los recomienda el médico, que usualmente van a ser anuales. Chequeos preventivos hemos encontrado que es el kit del asunto. Vamos a ir cerrando con este tema. Me gustaría que ambos especialistas, por favor, nos dieran recomendaciones finales muy puntuales. Empezamos con el doctor Álvarez. Bueno, cáncer de ovario es una neoplasia agresiva, es una neoplasia de alta mortalidad. Desde el punto de vista de prevención, no existe ningún método de detección de cáncer de ovario. No existe la ecografía ni el marcador tumoral. Lo que se recomienda es los exámenes periódicos de evaluación clínica por un ginecólogo obstetra para determinar las características que tienen en ese momento los ovarios. Si es necesario, unas imágenes de ecografía y luego, si no hay nada, continuar con su evaluación anual. Si no prevenimos cáncer, pues vamos a tener cáncer avanzado. Y el cáncer de ovario en el mundo y en nuestro país es un cáncer que se diagnostica en el 80% en estadios avanzados. Por eso el consejo es prevenir, examinar cada año a una mujer a partir de más o menos unos 25 o 30 años para evaluarla desde el punto de vista ginecológico. Perfecto, muy bien. ¿Qué añadimos a ello, doctor Urrutia? Pues, como he mencionado al inicio, si una mujer si no logra tener sus hijos o tiene hijos antes de los 35 años, pues se somete a un cáncer, no solamente cáncer de ovario, sino de endometrio, otros órganos de hormonos dependientes como cáncer de mama. Por lo tanto, la recomendación es, en lo posible, en las mujeres que tengan sus hijos antes de los 35 años, evitar los factores de riesgo como la obesidad, el sedentarismo, como el consumo de carnes ahumadas, y aumentar su dieta en verduras, ¿no? Verduras y vegetales, básicamente. Doctor Urrutia, de manera puntual, ¿la obesidad puede ser un factor de riesgo para las mujeres en relación a este cáncer? Sí, sí es un factor de riesgo. Perfecto, muchísimas gracias. Para cáncer de ovario, para cáncer de mama también. Claro que sí. Muchísimas gracias al doctor Carlos Urrutia Romero y al doctor Manuel Álvarez Larraondo, quienes fueron hoy los especialistas que absolvieron todas nuestras consultas en relación al cáncer de ovarios. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con nuestra nutricionista Sara Usabá. Ella va a hablar sobre la relación entre el cáncer y el azúcar, si es que este producto puede empeorar los casos de cáncer. Regresamos con eso, no se muevan. Sobre el cáncer y la dieta hay muchísimos mitos, inquietudes y con razón, porque en realidad cuando uno padece esta enfermedad o tiene parientes que padecen esta enfermedad, uno se desespera y busca soluciones o de qué manera poder prevenir. Y una de las cosas que se ha hablado mucho últimamente es sobre si el consumo de azúcar de alguna manera empeora o causa más el cáncer.
Y en ese sentido hay que decirles que sí, efectivamente han habido estudios y esto nace a partir de que se encuentra que efectivamente las células cancerígenas consumen más azúcar que las células sanas en nuestro cuerpo. Pero esto no significa que el hecho de consumir azúcar va a causar el cáncer o va a empeorar mi cáncer. De hecho, siempre recomendamos que un exceso de azúcar en la dieta, sobre todo si son de alimentos procesados, que generen un exceso de calorías y que hagan que la persona acumule grasa y gane más peso, eso sí tiene una relación con el cáncer y lo hemos visto el día de hoy con esta relación de obesidad y cáncer de ovarios. ¿Qué significa eso? Que si bien el consumo de azúcar directamente no causa cáncer, el consumo de azúcar excesivo hace que la persona gane más peso y ese exceso de peso sí está relacionado con un factor de riesgo para desarrollar algunos tipos de cáncer. De hecho, el azúcar en sí mismo, por ejemplo la panela o si estamos hablando de algarrobina o de alimentos sumamente azucarados, no son alimentos que nuestro cuerpo necesite para una dieta variada y balanceada. Porque tenemos ya alimentos naturales que tienen azúcar naturalmente, por ejemplo las frutas, y esta cantidad de azúcar es suficiente para poder cumplir la función de energía inmediata que el cuerpo necesita para poder caminar, moverse, pensar y entre otras actividades. Con esto les digo que recuerden bien, no tengamos este temor o pánico general de hacer dietas muy estrictas y muy exageradas, porque también uno se obsesiona con estos temas y uno vive con temor de comer y eso pasa con muchísimos pacientes con cáncer. Hay que tener una dieta saludable y aquellos alimentos que tienen azúcar agregada, consumirlas con mucha moderación y preferentemente evitarlos porque verdaderamente no los necesitamos. Ahora bien, uno dirá, ¿pero qué pasa si yo utilizo edulcorantes? También se han hecho estudios respecto de los edulcorantes y justamente el Instituto Nacional de Investigación de los Estados Unidos publica en su página sobre los edulcorantes y nos muestra que aquellos artificiales, por ejemplo la sacarina, la sucralosa, el acesulfatame y tantos otros como por ejemplo el ciclamato, en estudios en roedores se observaron que sí podría generar tumoraciones, linfomas o incluso cáncer de vejiga. Pero luego la FDA, que es una institución que justamente verifica, estudia y analiza todo esto, concluyó que en realidad estos edulcorantes no tienen una relación con cáncer a los humanos. Sin embargo, los autoriza además, salvo el ciclamato que no está autorizado. Pero finalmente, si tú eres una persona que tiene cáncer o eres un familiar de un paciente con cáncer, debemos tener muy claro que la dieta es muy importante y no necesitamos edulcorantes y tampoco necesitas alimentos con azúcares añadidos para tener una dieta variada y balanceada. Más bien fortalece tu dieta con vegetales frescos en ensalada, siempre muy bien lavados, sobre todo teniendo en cuenta en qué parte de tu tratamiento estás, porque hay momentos en que se bajan tus defensas y preferimos que consumas los vegetales cocidos, por ejemplo, para evitar cualquier contaminación. Fíjate que busques carnes o alimentos que prepares en casa de una forma súper sana, por ejemplo, al horno, a la plancha, en guisos, siempre cargado con vegetales y no consumir o alimentarse exageradamente. Una dieta variada y balanceada es lo que la mayoría de personas con cáncer necesita y solamente la adecuamos cuando el paciente con cáncer tiene alguna dificultad en todo este tracto digestivo o tal vez hay algún medicamento que pudiera interactuar con algún alimento y para eso la nutricionista o el médico tratante tiene una comunicación directa para poder ver qué precisiones hacemos en la dieta. Así que tranquilos con la dieta, si es que tenemos algún cáncer, comamos saludablemente, siempre reforzando más vegetales y no entrando en pánico con mitos y diretes que muchas veces se dice de la dieta. Finalmente, para que quede clarísimo, el azúcar directamente no causa cáncer, pero un paciente con cáncer no la necesita. Suficiente lo que obtienes con la fruta. Al igual pues, ¿no? que cualquier otra persona que no hay necesidad de consumir el azúcar. Y en relación al azúcar, la miel, ¿qué tan? La miel también es un azúcar que realmente no la necesitamos incluir en nuestra dieta.
hay que recordar que el azúcar sí tiene antioxidantes y sí tiene sustancias que pueden ser beneficiosas para la salud. Pero ¿cuánto es lo máximo que uno podría utilizar de esos edulcorantes naturales que son mejores que un azúcar, por ejemplo, del azucarero? Hasta 3 cucharaditas en el total del día. Porque a veces uno consume, por ejemplo, un yogurt y no se acuerda que ese yogurt, cuando lo compra, tiene además azúcar. Y eso empieza a sumar un número de cucharaditas que excede lo que uno necesita. Entonces, si habría que escoger una, en todo caso, la miel podría estar mejor indicada que otra, ¿no? Pero un máximo de 3. Patricia, tienes un tema importante sobre el cáncer. El día de hoy, nuestro tema ha sido el cáncer de ovario. Los ovarios son 2 órganos, parte del aparato reproductor femenino, y hemos aprendido que este cáncer es un cáncer que desafortunadamente la gran mayoría de veces se diagnostica cuando está muy avanzado. Sin embargo, también hemos aprendido que hay formas que podemos, o hay cosas que podemos hacer para bajar el riesgo. Uno de ellos, y se ha dicho muy claro, es, como siempre lo hablamos, tratar de tener una vida saludable, una dieta adecuada en la que tengamos, por ejemplo, verduras y frutas, el tratar de mantener un peso adecuado, hacer ejercicio y la otra cosa bien importante, los chequeos anuales. Entraron algunas preguntas acerca de otro tipo de cáncer, que es el cáncer de cuello del útero. El útero es otro órgano y ahí, para recomendar nuevamente que para las niñas de 5º grado, aquí en el país la vacunación contra el virus del papiloma humano es gratuito. Y es una forma de prevención. Y la otra forma de prevención son los chequeos también, que pueden permitir detectar tempranamente los cánceres. Muy bien, vamos a regresar hablando siempre, ¿no? Y siempre llegamos a lo mismo. Son 3, ¿no?, puntos muy importantes para poder mantener la salud. Siempre es la prevención, los chequeos, la buena alimentación y también pues los ejercicios. Nosotros nos vamos y les voy contando, mientras voy sacando mi mascarilla para ponérmela, que el día de mañana vamos a tener un tema igual de interesante. Vamos a hablar de la fatiga pandémica. ¿Existe, no existe? ¿Cómo se presenta? ¿Qué podemos hacer ante ello? Bueno, eso lo vamos a desarrollar el día de mañana. Ustedes de ya pueden escribir sus preguntas a través de las redes sociales. Recuerde que Cuerpo Médico va en vivo de 2 a 3 de la tarde y a las 10 de la noche usted lo puede volver a ver. Hasta mañana. Cuídese. Chao.